Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón, chismes jugosos y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenos de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo drama que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de una historia que ha mantenido a miles, quizás millones, de fans con el corazón en un hilo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que según los últimos rumores y las informaciones que hemos recopilado, parece que Can Yaman habría implorado una última oportunidad a Demet Özdemir. Sí, lo que oyen. Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles de este culebrón que parece no tener fin. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta bomba informativa, quiero pedirles un favor rapidito, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis y mucho, pero mucho drama. Suscríbanse y únanse a la comunidad más chismosa de YouTube. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla en la exitosísima serie Erkenci. Su romance en la ficción se convirtió en una realidad que encandiló a todo el mundo. Éramos muchos los que suspirábamos por ellos, los veíamos como la pareja perfecta, destinada a estar junta para siempre. Pero como suele ocurrir en estas historias, la realidad no siempre es tan dulce como la imaginamos. Su relación, aunque breve, fue intensa, llena de pasión y momentos inolvidables, al menos para el público. Pero detrás de las cámaras, parece que las cosas no eran tan idílicas. Rumores de celos, diferencias irreconciliables y agendas profesionales incompatibles empezaron a surgir, hasta que inevitablemente, la burbuja explotó. La ruptura fue un golpe duro para los fans, que vieron cómo su sueño se hacía añicos. Después de la separación, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia, donde ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actor, protagonizando series y convirtiéndose en un verdadero ídolo de masas. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, participando en diferentes proyectos y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante estos años, ambos han tenido otras relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Pero a pesar de todo, el fantasma de Can y Demet, de Candem, como les llamaban cariñosamente sus fans, siempre ha estado presente. Las redes sociales se han encargado de mantener viva la llama, con comentarios, edits y peticiones constantes de una reconciliación. ¡Ay, esa fanaticada que no se rinde! Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque según nuestras fuentes, Can Yaman, después de un tiempo de reflexión y distancia, se habría dado cuenta de que Demet Özdemir es la mujer de su vida. Dicen que el tiempo cura las heridas, y parece que en este caso también ha servido para aclarar los sentimientos. O quizás fue que no encontró a nadie más que le hiciera café como Demet. Según nos cuentan, Can Yaman, consciente de sus errores del pasado, habría contactado con Demet Özdemir para pedirle una última oportunidad. Una oportunidad para demostrarle que ha cambiado, que ha madurado y que está dispuesto a luchar por su amor. Una oportunidad para reconstruir lo que se rompió y escribir un nuevo capítulo en su historia. Imagínense la llamada. Seguro fue dramática, llena de arrepentimiento y promesas. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Cómo ha reaccionado ante esta inesperada declaración de amor? Pues, aquí es donde la cosa se complica. Demet Özdemir, como saben, se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda por todo lo alto con cientos de invitados y una cobertura mediática impresionante. Parecía que Demet había encontrado la felicidad y había dejado atrás su pasado con Can Yaman. Vestido de novia espectacular, fiesta de ensueño, todo parecía indicar un final feliz. Sin embargo, los rumores de crisis en su matrimonio con Oğuzhan Koç han estado circulando desde hace semanas. Se habla de discusiones constantes, falta de entendimiento y una convivencia difícil. Incluso algunos medios aseguran que la pareja estaría al borde del divorcio. Uy, uy, uy. Aquí hay gato encerrado. Dicen que la rutina mata el amor, y quizás eso fue lo que les pasó a Demet y Oğuzhan. En este contexto, la reaparición de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir ha supuesto un verdadero terremoto. ¿Estará Demet dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can, a pesar de su matrimonio con Oğuzhan? ¿O preferirá seguir adelante con su vida, intentando salvar su relación actual?
El dilema de toda una vida. ¿Seguir el corazón o la razón? ¿Arriesgarlo todo o jugar seguro? Es una pregunta difícil, y la respuesta solo la tiene Demet. Pero lo que sí podemos asegurarles es que la situación es extremadamente delicada, y que las próximas semanas serán cruciales para el futuro de esta historia. Agárrense de sus asientos, porque esto se va a poner bueno. Las fuentes cercanas a Demet aseguran que la actriz está muy confundida. Por un lado, siente un gran cariño y respeto por Oğuzhan, con quien ha compartido momentos muy felices. Pero por otro lado, el recuerdo de su relación con Can Yaman sigue muy presente en su corazón. Un recuerdo que, al parecer, ha revivido con fuerza tras la llamada de Can pidiéndole una última oportunidad. Ese Can es un peligro. Sabe cómo tocar la fibra sensible. Además, el hecho de que su matrimonio con Oğuzhan no esté pasando por su mejor momento sin duda, influye en su decisión. ¿Estará Demet pensando en que quizás su felicidad no está al lado de Oğuzhan, sino al lado de Can? Es una posibilidad que, según nuestras fuentes, no descarta por completo. Dicen que los primeros amores nunca se olvidan. Por supuesto, todo esto son solo rumores e informaciones que hemos recopilado. La verdad solo la saben Can y Demet. Pero lo que sí es evidente es que su historia sigue generando una gran expectación y que sus fans siguen soñando con una reconciliación. Y nosotros, los chismosos profesionales, también. Ahora bien, analicemos la situación desde diferentes perspectivas. ¿Es justo que Can Yaman aparezca ahora en la vida de Demet, cuando ella está casada? ¿No debería haber respetado su matrimonio y haber esperado a que ella resolviera sus problemas con Oğuzhan? Código de honor entre galanes. ¿O todo vale en el amor y la guerra? Por otro lado, ¿no tiene derecho Can Yaman a luchar por el amor de su vida? Si realmente cree que Demet es la mujer que le hace feliz, ¿no debería intentarlo, a pesar de las circunstancias? El corazón no manda, dicen. Pero a veces nos hace hacer locuras. Son preguntas complejas, que no tienen una respuesta fácil. Lo que sí podemos decir es que el amor, a veces, nos pone en situaciones difíciles y nos obliga a tomar decisiones complicadas. Y en este triángulo amoroso, todos tienen su parte de razón. Y por último, ¿qué pensará Oğuzhan Koç de todo esto? Imaginamos que no debe estar nada contento con la reaparición de Can Yaman en la vida de su esposa. Seguramente se siente traicionado y humillado. ¿Estará dispuesto a luchar por su matrimonio o preferirá tirar la toalla y dejar que Demet tome su propio camino? Pobre Oğuzhan. Le tocó bailar con la más fea. Como ven, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir está llena de interrogantes y posibles escenarios. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Pero lo que sí podemos asegurarles es que estaremos aquí para contárselo todo, con lujo de detalles y sin pelos en la lengua. No nos perderemos ni un solo detalle de este culebrón. Pero profundicemos un poco más en la situación de Oğuzhan. Si bien Demet siempre ha sido reservada sobre su vida privada, allegados a Oğuzhan revelan que él se siente completamente desolado. Él confiaba plenamente en Demet y creía que habían construido un hogar sólido y feliz. La sombra de Can Yaman siempre fue un tema delicado, pero nunca imaginó que volvería a convertirse en una amenaza real para su matrimonio. Se dice que Oğuzhan ha intentado hablar con Demet sobre sus sentimientos y preocupaciones, pero las conversaciones han terminado en acaloradas discusiones. La atmósfera en su hogar se ha vuelto tensa e insostenible. Además, la presión mediática y el constante acoso de los paparazzi no hacen más que empeorar la situación. Cada movimiento de Demet es analizado al milímetro, y cualquier interacción con Can Yaman es magnificada hasta el extremo. Oğuzhan se siente como un espectador en su propia vida, observando impotente cómo su matrimonio se desmorona frente a sus ojos. Pero, ¿qué llevó a Can Yaman a tomar esta decisión de reconquistar a Demet después de tanto tiempo? Fuentes cercanas al actor revelan que la distancia y la madurez le han permitido ver las cosas con perspectiva. Durante su tiempo en Italia, Can ha tenido tiempo para reflexionar sobre sus errores del pasado y darse cuenta de que Demet es la única mujer que realmente ha amado. Aparentemente ninguna de sus relaciones posteriores ha logrado llenar el vacío que dejó Demet en su corazón. Además, el éxito profesional no ha logrado compensar su soledad personal. Can se siente vacío y anhela la conexión y la complicidad que compartía con Demet. Se arrepiente profundamente de haber dejado escapar a la mujer de su vida y está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla.
La llamada a Demet fue un acto desesperado de un hombre que se da cuenta de que está a punto de perderlo todo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hará Demet? ¿Escuchará a su corazón y le dará una segunda oportunidad a Khan, o priorizará su matrimonio con Ozan, a pesar de sus problemas? Demet se encuentra en una encrucijada emocional, dividida entre el pasado y el presente, entre la pasión y la estabilidad. La decisión que tome tendrá un impacto profundo en su vida y en la de quienes la rodean. ¡Qué drama! Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que se hayan quedado con ganas de más. En resumen, hemos visto cómo Khan Yaman, al parecer, ha implorado una última oportunidad a Demet Özdemir, después de un tiempo de separación y reflexión. Hemos analizado la situación actual de Demet, casada con Ozan Kok, pero con rumores de crisis en su matrimonio. Y hemos planteado las diferentes preguntas que surgen a raíz de esta inesperada reaparición de Khan en la vida de Demet. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido entretenidos. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y para compartir con ustedes nuestros análisis y opiniones. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Demet debería darle una segunda oportunidad a Khan Yaman? ¿O piensan que debería seguir adelante con su matrimonio con Ozan Kok? Déjenme sus opiniones y compartan sus ideas. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Queremos saber si son #Team Kandem o #Team Ozan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.